Que el Señor les bendiga desde acá del estado de Tennessee. Me encuentro en el trabajo, es más, ahorita voy manejando. Es una de las ventajas que tengo en mi trabajo, que me da tiempo para analizar muchas cosas, pensar, planear, en lo personal, pero también en lo espiritual. Eh, Tengo tiempo para analizar la palabra de Dios y quizás hasta compartirla. Porque si yo me quedo solamente con el conocimiento de la palabra, no he entendido el llamado del Señor. No solamente es de ser cristianos y ir a la iglesia y a para su casa y ya terminó todo, ¿no? Es una vida muy diferente, pues, y una de las cosas que se hace cuando tenemos el conocimiento bíblico es compartirlo. Y es algo que como nace, pues, o sea, espiritualmente no se puede que no se lo puede quedar. Lo impulsa el deseo de compartir uno y lo otro, porque pues no quiere que las almas se pierdan tampoco. También dice que el Señor Jesucristo dejó su reino por amor a nosotros, o sea, por venir a salvarnos a nosotros los pecadores. ¿Y quiénes somos nosotros? Y aún así Él dejó su trono por amor a nosotros. Entonces, todo encierra el amor por unos por otros, así como Cristo nos amó o nos ama a nosotros. Entonces, por lo menos dos razones, ¿verdad? De por qué es que no podemos quedarnos con el conocimiento de la palabra de Dios. Quiero hablar del tema de la iglesia. ¿Será que cualquier iglesia con algún nombre sacado de la Biblia es la iglesia de Dios? ¿Es la iglesia bíblica? ¿Será que cualquier iglesia es? ¿Será que la salvación está en cualquier lugar de estos? Hablando de denominaciones cristianas, pues, entre comillas, ¿verdad? Denominaciones cristianas. Ahí usted sabe el sinfín de iglesias cristianas. Ahí póngale usted la que probablemente usted está en una de esas, pero póngale usted cualquier nombre a cualquier denominación. Entonces, todas las iglesias son de Cristo, todas las iglesias son el cuerpo de Cristo, todas las iglesias son la esposa de Cristo. Bíblicamente, y aunque duela decir esto, pero es necesario decirlo, bíblicamente no todas las iglesias son de Cristo. Las denominaciones no son de Dios. Las denominaciones son divisiones. El Señor detesta las divisiones. Es ilógico. Y empezando desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel cuando se dividió al norte y al sur, ya el pueblo de Israel ya estaba mal y iba por un mal camino. No le gustó al Señor esa división. Viene para el Antiguo Testamento, entre los corintios había división. Y el apóstol Pablo pues tiene que corregir eso. La división no es bíblica, es pecado. Entonces, las denominaciones es pecado. Estar dividido de la iglesia bíblica es pecado. La pregunta es entonces, ¿cuál de tantas iglesias que hay, verdad, que es cristianas? Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es la iglesia cristiana?
porque a mí me interesa estar en el lugar correcto, en la congregación correcta, porque solamente ahí está la salvación, en el cuerpo de Cristo. Cuando el Señor venga por segunda vez, porque va a venir el Señor por su iglesia, ¿por cuál va a venir? Por la Pentecostal, por la Asamblea de Dios, los príncipes de paz, a los católicos, la adventistas, los abatistas, ¿verdad? Los testigos de Jehová, la luz del mundo, la casa de Israel. Ahí usted póngale cualquier nombre de denominación porque hay muchas. ¿Por cuál de esas va a venir? Y la respuesta es por ninguna de esas. Él viene por su iglesia. Y si usted no está en esa iglesia bíblica, la que le pertenece al Señor, usted se va a quedar. Uno de los argumentos que se oyen a menudo es que la salvación es individual y donde quiera que yo esté, en cualquier denominación que encuentre o esté, ahí Dios me va a salvar. Y déjeme decirle, bíblicamente no hay ese amparo. La salvación sí es individual, pero es necesario estar en el cuerpo del Señor. Por eso si usted ve, bueno, y hay gente que se congrega y dice que todavía tiene salvación. Y la Biblia no es clara en cuanto a congregarse. Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen de costumbre, por costumbre. Aún no congregarse es pecado. Entonces, pero ¿a dónde se va a congregar? Ese es lo que estamos analizando. ¿A dónde se va a congregar? ¿O en el lugar donde se está congregando? ¿O con el grupo de gente que se está congregando? Es verdaderamente la iglesia. Y eso lo puede ver a través de la Biblia. No quiero que vaya a pensar que porque por opiniones y locuras, por eso es que hay muchas denominaciones. Pero no, hay que ser bíblicos. Hay que ser bíblicos porque si no, vamos a estar en la misma situación como los demás. Entonces, ¿cómo podemos ver si estamos en la iglesia bíblica? Pues a través de la Biblia. La Biblia no es para andar aquí en los sobacos, como decimos en El Salvador, y no obedecer lo que dice la Biblia. No tiene sentido. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que se deja llevar por opiniones de los hombres, por sueños de hombres, por visiones de hombres, cuando ya tenemos la palabra de Dios. O sea, cuando la iglesia fue establecida en el principio, hace 2000 años, sí hubieron todas estas cosas, profecías, visiones, y ahí están escritas. Pero viniendo ya la Biblia, la palabra completa, 66 libros, no necesitamos de visiones. Por las visiones que la gente ha tenido es que se han formado otros grupos denominacionales. Le voy a dar un ejemplo más conocido. No, pero eso de visiones y todas esas cosas pasan es seguido entre denominaciones, pero una de las más grandes que han habido, por ejemplo, los adventistas, la Ellen White, ella vio una visión de un ángel y por eso ella escribió un libro y al final pues la gente cree eso y boom. Los de la luz del mundo, el tal creo que le dicen apóstol, que no califica para apóstol, uno, y dos, pues ya no, solamente tenemos bíblicamente, se pueden aceptar los apóstoles que tenemos en la Biblia, y es todo. Porque el apóstol tiene autoridad también para cambiar o para mandar. Entonces, pero vendiendo lo perfecto ya no necesitamos otras cosas más que la Biblia. Entonces, pero la luz del mundo tiene su apóstol que tuvo una visión y así es como ellos escogen su apóstol. En una visión, y yo vi que se abrió el cielo y que pero que la gente
entra una euforia, una emoción que le digo que, ay, sí, él es el Hijo de Dios, mandado por Dios. Y, Nazón, le dice, Nazón, tú eres el que bla, bla. Y la gente lo cree. Entonces, ¿por qué lo creen? Porque no creen en la palabra de Dios. Si creyeran en la palabra de Dios, en lo que la Biblia dice, que ya está dicho, ya pues ya la Biblia no le puede añadir, ni ponerle, ni quitarle. Ya está establecido ya la manera de cómo vamos a ser salvos, de cómo ser iglesia de Dios, ser esa iglesia bíblica, ahí está ya no le puede cambiar. Pero la gente pues cree en las emociones, en las visiones, en las profecías, en locuras. Les gusta hablar del futuro, que viene el anticristo y que todas estas agitaciones, y se olvidan del presente, y el presente es más importante porque el día de mañana, bueno, si se levanta un imperio y va a dominar el mundo, pues que ya está dominado por Satanás. Un tema extenso, pero la verdad que el mundo, como decimos en El Salvador, está patas arriba ya. Pero les gusta ese tipo de emociones, la euforia, ¿verdad? Aquella película, ¿verdad? Y así es como se han formado las denominaciones. Pero tristemente, pues, solamente son denominaciones, y las denominaciones no son iglesias bíblicas. Y si no son iglesias bíblicas, o la iglesia bíblica, pues tampoco tienen salvación. No hay salvación. Es importante a dónde usted se congrega, claro que sí. Porque, y le voy a decir por qué. Porque en la iglesia donde se congrega, ahí le van a hablar de la palabra de verdad. No le van a hablar de tonterías, le van a hablar la palabra. La manera que adoramos al Señor es muy importante. La oración, la alabanza, la cena del Señor, las ofrendas es parte de la adoración también. Entonces, y no solo eso, el plan de salvación que está en la Biblia, ese conocimiento lo tiene la iglesia. Eso lo encuentra en Efesios capítulo 1, últimos versículos. La iglesia tiene el conocimiento, que es el cuerpo de Cristo. Si necesitas citas, me lo dejas saber, y con gusto le doy exactamente las citas. Así que ahorita voy manejando y solamente estoy comentando este tema importante. Entonces, en la congregación que usted esté, importa, porque ahí le van a decir exactamente cómo usted va a ser salvo. Y es importante la salvación, claro, sí, por eso es que estamos luchando, y por eso es que nos congregamos, y por eso es que estamos en la lucha, porque queremos la salvación. Esa pregunta la hizo el carcelero de Filipos en el segundo viaje del apóstol Pablo, en el capítulo 16. El carcelero hizo esta pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ahí empezó el apóstol Pablo con uno de los pasos que terminó explicando todo, aunque no están todos los pasos directamente, pero podemos indagar por las otras conversiones que hubieron 5 pasos para salvación. Bueno, 6, porque también se enseña que deben de perseverar. ¿Okay? Primero, oír el evangelio. El carcelero oyó. Al oír el evangelio, el apóstol Pablo dice: ten fe y serás salvo tú y toda tu casa. El carcelero se arrepintió, cambio de mente. Y allí mismo dice que se bautizó él y toda su casa. Pero es esa pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Entonces es importante
¿La manera de que somos salvos? Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque mire, ve, si usted va al adventista, ahí le van a decir qué debe de ser usted para ser salvo. Y claro, lo van a llevar para el Antiguo Testamento y usted ya sabe de qué pata cojean ellos, ¿verdad? El sábado le van a decir. El sábado es importantísimo. Un buen tema también para hablar acerca del sábado. Estamos ahora, el sábado está vigente para cumplir para la iglesia. ¿Es un mandamiento que se dio a la iglesia en el Nuevo Testamento? Directamente un mandamiento. Y la respuesta es que no. No hay un mandamiento para la iglesia de cumplir el sábado. Pero ¿sabe qué día se iba a encontrar? Y los sabatistas argumentan que es el sábado el que dice allí. Y allí claramente dice el primer día de la semana. Esa palabra se le va a encontrar, o esa frase la va a encontrar en el Nuevo Testamento, el primer día de la semana. Déjeme preguntarle, ¿cuál es el primer día de la semana? Si no sabe, pregúntale a internet. Vaya al internet, ahí tiene Google, decimos aquí nosotros, Google. Pregunte cuál es el primer día de la semana. Estamos en el calendario gregoriano, no estamos en el calendario judío. Aunque ellos argumentan que estamos en el calendario judío, pero no estamos en el calendario judío. Estamos en el calendario gregoriano. Eso no podemos negarlo. Ese es el calendario que vivimos. Nos gusta o no nos gusta, ese es el que fue establecido y ese es el que tenemos. Entonces, basado al calendario gregoriano, el primer día de la semana es el domingo. No es lunes. Ese es el segundo día, ¿ok? El primer día es el domingo, porque sábado es el último día. Fácil, ¿verdad? Entonces, el primer día se juntaba, se reunía, se congregaba la iglesia primitiva, pero no solamente en el principio, a través de la historia, la iglesia bíblica se ha congregado el primer día de la semana. Importantísimo el primer día de la semana, pero los adventistas le van a argumentar de que usted tiene que cumplir el sábado para tener salvación. ¿Okay? Otro ejemplo, va a la bautista. ¿Okay? La bautista, la verdad que se apega bastante a la doctrina bíblica, debo de decir eso. ¿Okay? Se apega bastante, pero no tienen la verdad, no tienen toda la verdad. Ellos niegan que el bautismo es necesario para salvación. Error enorme. Y es que está claro, ¿verdad? Por ejemplo, usted que cree en el bautismo, lo ve obviamente allí, ¿verdad? El Señor Jesucristo, Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, y por todo el mundo predicar el evangelio y todo aquel que creyera y fuere bautizado, y la palabra ahí es condición, y fuera bautizado será salvo. En Hechos capítulo 2, en el sermón de Pedro, después de que él predicó el evangelio, aquellos hombres también hicieron la misma pregunta: hey, ¿qué debemos de hacer? O sea, ya matamos al Mesías, él murió y fue sepultado y resucitó el tercer día, y ahora Dios lo ha hecho, el Padre lo ha hecho Dios y Señor. ¿Qué debemos de hacer? Se arrepintieron, se compugieron de corazón, y Pedro les dijo: arrepentíos. Bueno, y ahí están otros pasos, ¿ves? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre, eso quiere decir en la autoridad de Jesús, porque el Señor Jesucristo tiene la autoridad en la tierra y en el cielo y en la tierra. Mateo capítulo 28. Después de la resurrección, el Señor tiene toda potestad. Entonces, sobre esa potestad, vamos a actuar. En la autoridad del Señor, bautícense. Y ahí dice el versículo 38, 2:38 de Hechos. Y da ¿cómo se llama? Las razones por qué el bautismo es importante. Uno, el perdón de pecados. Y dos, para recibir el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Que ahí no son dones, como mucha gente lo quiere leer. La palabra don allí es un regalo.
En Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, le llama las arras del Espíritu Santo. El arras en la cultura judía es lo que se daba para compromiso. Entonces era un compromiso. Y ese compromiso quería decir que ya esa esposa le pertenecía al novio. Ya no había vuelta atrás, ya era de él. Solamente necesitaba la boda, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros esperamos. Según la cultura judía, nosotros lo que estamos esperando es las bodas. El Señor viene por su iglesia, por su esposa. Entonces, otra palabra para que se usa y que va de la mano es arras del Espíritu Santo. Otra palabra es señal. ¿Ok? Recibiste esa señal. Nosotros estamos estampados, que somos propiedad del Señor. Este es el sello. ¿Ok? Entonces, ¿es necesario el bautismo para salvación? Obviamente. A través del libro de los Hechos podemos ver también que se bautizaban, pero el tema del bautismo es un tema que se debate mucho en las denominaciones. En la iglesia bíblica no sé, no, eso no sé. No hay debate en eso, ahí está claro que se debe de bautizar. Y claro, la gente, y los argumentos que usan es que es una obra, y Efesios capítulo 2, versículo 8 dice claramente que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces esas obras piensan que es eso, el bautismo. Pero en todos los pasos para salvación, 6, tiene que ser algo. Por ejemplo, oír el evangelio, ¿ok? Oír o sea, tiene que ser algo para oír, ¿verdad? Y oír no solamente oír como uno oír una canción que ni atención le puso, no. Oír es poner atención y ver qué es lo que dijo. Y comprender lo que dijo. Está haciendo algo, ¿verdad? Es más, dejó de hacer todo lo que estaba haciendo y puso atención. Y después viene el fe. Fe es creer. El arrepentirse también. El arrepentirse es dejar de hacer lo que estaba haciendo mal y ahora se va a volver de vuelta para Dios. Déjele en pie su camino y vuélvase a Jehová, dice Isaías capítulo 55. Entonces dejamos de hacer y ahora vamos a caminar. Está haciendo algo, está caminando rumbo a Dios, por lo que la palabra del Señor dice. Confesar. En la confesión, usted va a decir algo. No, usted va a confesar. El bautismo, igual, tiene que ser algo. El perseverar también está haciendo algo. En toda la Biblia usted va a ver que los hombres, Dios habló y los hombres de Dios hicieron. No se quedaron de brazos cruzados. Si no, usted nómbreme a alguien que en la Biblia Dios habló y no hicieron nada. ¿Ok? Todos obedecieron a Dios. El ejemplo de Noé es muy especial y excelente. Porque de ahí podemos aprender mucho. A Noé se le dijo que debería de hacer, ¿verdad? Le dijeron exactamente qué debía de hacer. Y le pregunto a usted, ¿Noé hizo exactamente como Dios le dijo que hiciera? Y la palabra es sí. O sea, la respuesta es sí. Entonces, ¿Noé hizo algo para salvarse? Sí. Tenía el conocimiento cuando Dios le dijo, ya tenía el conocimiento. Y tuvo que hacer. Pues igualmente nosotros. Ahora tenemos el conocimiento y pues hay que actuar sobre ese conocimiento. En la iglesia bíblica es que le van a explicar a usted qué debe de hacer para ser salvo. En las pentecostales le hablan de un bautismo espiritual. Le hablan que el bautismo del agua también de igual manera, porque todas las denominaciones tienen algo en común, pues, que no siguen la Biblia. Algunos de ellos dicen que no es necesario el bautismo por agua, pero el bautismo espiritual sí.
¿Y cómo obtiene el Espíritu Santo? Dicen ellos. Y no me va a dejar mentir. Dicen, ayune, enciérrese en los cuartos, o enciérrese en un cuarto. No toque a la mujer si está casado. No se ande enojando. O sea, hincadito, y aquí pídele al Señor, que el Señor le va a contestar, y deje de comer y ya va a ver. Pero la verdad de las cosas que el Espíritu Santo o el don que tenían los hermanos, ya no hablando ya de un tema de tener poder para hacer señales, no lo tenían todos, para empezar. Lo tenían los apóstoles, y los apóstoles lo pasaban por la imposición de los manos a ciertos hermanos, no a todos. Por eso hay un tal Pedro o Simón, el mago, que cuando vio que Pedro y Juan, por la imposición de las manos, daba ese poder, daba el Espíritu Santo, dijo, ¿cuánto vale eso? Ahí hubiera sido una buena respuesta del apóstol Pedro si era lo que podía hacer alguien para recibir el don, el poder. El poder, porque el don o la señal o las arras las recibimos por el bautismo. Pero ese poder, ahí Pedro hubiera contestado, Pedro y Juan. Pero el hombre dijo, les compro eso. ¿Cuánto vale eso? Arrepiéntate de eso y quizás Dios te va a perdonar. Esa fue la respuesta de Pedro. Porque eso no es algo que se obtiene o se obtenía así nada más. Dios lo dio específicamente a los apóstoles. Específicamente ellos tenían ese poder y pasaban ese poder a los demás. Pero una vez los apóstoles murieron o fueron a descansar, ellos sí descansan en paz, y todos los cristianos descansan en paz, ellos sí. Muriendo ellos, ya no había alguien más que podía imponer las manos para pasar ese poder. Ya no había esa dicha, pues, o esa. Bueno, y podemos hablar de eso mucho, ¿verdad? ¿Para qué era ese poder? No era simplemente para que andar sanando y ir a hospitales, y no era el propósito ese. El propósito era una señal para que ellos pudieran predicar el evangelio y la gente se salvase. Ese era el fin de hacer una señal, para predicar el evangelio y la gente se salvase. Ese es el propósito de todo el Nuevo Testamento. Salvación para las almas. Pero ahora pues, ya ve, la gente dice que tiene ese poder. No tiene ese poder. Usted como hombre no tiene ese poder. Dios sí tiene ese poder. Y sí, oremos al Señor si queremos pedir. Y si está en la plenitud de Él, pues, o conveniencia de Él, o la voluntad de Él, pues Él va a contestar esas peticiones. Pero usted no tiene ese poder. Usted no puede ir ahí tocando personas y sanando. Si cree eso, pues por eso está como está. Y lastimosamente no tiene salvación. Bíblicamente no tiene salvación. Entonces, en la iglesia bíblica es que está el conocimiento de la palabra de Dios. Los que saben trazar bien la palabra de Dios. En las denominaciones, la gente está perdida. Personalmente, yo anduve en las denominaciones y andaba perdido. Perdido andaba yo, mas Cristo me encontró. Y ya me reunía, y ya cantaba, y ya era aquí. Pero ¿sabe qué? Estaba en el lugar incorrecto. Entonces, ¿cómo me di cuenta yo que estaba en el lugar incorrecto? ¿En la congregación incorrecta? Pues empecé a leer la Biblia. Lea la Biblia. Y ahí se va a dar cuenta usted. Plan de salvación lo tienen incorrecto. ¿Okay? La adoración a Dios, que incluye predicación, que ya les dije que están mal.
no trazan bien la palabra de Dios, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo. La oración incorrecta. Es más, declaran. En ninguna enseñanza bíblica muestra que tiene que declarar. ¿Okay? Se pide al Padre, se implora al Padre por la autoridad del Señor Jesucristo. Y todo lo que pidieres por mi nombre se os dará. Todo lo que va de acuerdo a la voluntad de Dios. Hablemos de la alabanza. Ese es un tema bastante importante también, la alabanza. ¿Por qué en las denominaciones tocan música para alabar a Dios o para la alabanza? ¿Por qué? Porque no son la iglesia bíblica. Ellos le van a argumentar que se toca música para la alabanza para Dios porque está en el Antiguo Testamento. Solamente allá lo va a poder encontrar. No lo va a encontrar en el Nuevo Testamento. Y déjeme preguntarle a usted, ¿a dónde es que empieza la iglesia bíblica? La iglesia de Cristo. ¿A dónde empieza la iglesia bíblica? ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? La respuesta es el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 2, ahí empezó la iglesia. Pedro predicó el evangelio por primera vez y se unieron 3,000 almas. Pedro abre la puerta de la salvación del reino, o otra palabra para iglesia es reino, y entraron los judíos. En Hechos capítulo 10, Pedro abre la puerta para los gentiles. Antes de eso, no había iglesia. Estaba el pueblo de Israel, sí, la asamblea, el pueblo de Israel, pero no había una iglesia. Si lee capítulo 16 de Mateo, versículo 16, 17 y 18, el Señor está teniendo una conversación con los apóstoles ahí, discípulos, los cercanos de Él. Y Él hace la pregunta, ¿y ustedes qué dicen qué dice la gente que yo soy? No, que tú eres el profeta, que tú eres aquí, que tú eres allá, ok. ¿Y ustedes qué dicen que quién soy yo? Dice el Señor. Les pregunta el Señor Jesucristo a los discípulos. Y Pedro pues era el más, como que presentaba más más aventado, ¿verdad? Y él dice algo bíblico. Dice, tú eres el Cristo. Tú eres Dios. Pedro dio la respuesta perfecta y bíblica. Lo que los profetas del Antiguo Testamento habían profetizado se había cumplido. Entonces el Señor le responde, hey, Pedro, estoy parafraseando, ¿ok? Pedro, pues, ¿sabes qué? No, pues nadie te reveló, la carta te ha revelado eso, sino que mi Padre que está en los cielos. Y dice, y a ti te digo, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por primera vez en la Biblia aparece la palabra iglesia. Antes de eso no hay iglesia. ¿Okay? La palabra iglesia no la va a encontrar. Por segunda vez se encuentra en Hechos capítulo 2, versículo 47. Y el Señor añadía a los que habían de ser salvos a la iglesia cada día. Ahí está la iglesia, ¿ok? La iglesia bíblica, la iglesia de Él, que compró con su sangre preciosa, que le cuesta su sangre. Entonces, ahí todavía en Mateo capítulo 16, cuando el Señor le dice sobre la roca edificaré, sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre la roca edificaré la iglesia, estaba hablando de un futuro todavía. No lo estaba construyendo allí y no dijo, ya la tengo construida. Dijo, la voy a construir, la edificaré. Porque todavía faltaba la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Antes de eso, no había iglesia. Después de eso es que empieza la iglesia. Un grupo de cristianos, seguidores del Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahí empieza. Siendo Él cabeza de la iglesia. Cabeza de los
de los cristianos seguidores o discípulos seguidores del Señor, discípulos de Cristo. Y es otra palabra para cristiano. La definición de cristiano es seguidores de Cristo. Entonces, ¿por qué entonces las denominaciones en cuanto a la alabanza para Dios en la iglesia van al Antiguo Testamento cuando ya no habían mandamientos para la iglesia? ¿Eh? Porque no están obedeciendo. Dicen que tienen a Cristo por cabeza, pero solamente de labios. Porque si fuera verdaderamente Jesús la cabeza de la iglesia, donde ellos se congregan, hicieran lo que está establecido para nosotros en el Nuevo Testamento. Pero lastimosamente, pues, no siguen lo que está escrito para nosotros en el Nuevo Testamento. Es más, solo usan al Señor para salvación y no de la manera correcta, pero ¿saben? Pues porque el Señor dice, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que dio su único hijo para que todo quien en él crea se salve. Juan capítulo 3, versículo 16. Entonces, tienen cierto conocimiento, no lo tienen completo, ¿ok? Cierto conocimiento y saben ellos que por medio de Cristo tienen salvación, pero solamente usan eso y luego se van para el Antiguo Testamento. Entonces, allá donde va a encontrar la música, en el Nuevo Testamento no encuentran música. Es más, el apóstol Pablo es específico cuando nos congregamos a cantar y alabar al Señor, cómo debemos de hacerlo. Ahí le van las citas. Efesios capítulo 5, versículo 19, Hebreos capítulo 13, versículo 15, Colosenses capítulo 3, versículo 16, 17, 18. Léalo. En cuanto a cuando nos reunimos y estamos en la iglesia con los hermanos, que estamos reunidos, congregados, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de hacerlo? Y ahí no va a encontrar instrumentos. Bueno, instrumentos mecánicos, porque si somos bíblicos, Efesios 5:19, por ejemplo, el Señor permite el instrumento que es el corazón. El corazón lo permite el Señor. Lo toma como un instrumento. ¿Okay? En Hebreos capítulo 13, versículo 15, permite los labios, o sea, la boca. Y claro, hay argumentos para decir alabar a Dios, ¿verdad? Y la gente pues nunca tiene fin, ¿verdad? Pero vamos a hacer lo que dice la Biblia, o voy a mis opiniones, mis argumentos, o cómo pues, o hacemos a un lado la Biblia. Porque hay gente que esto tira la Biblia cuando ya se confronta y le dice a usted, mire, aquí dice así, tira la Biblia. Usted está loco, dicen. Pero y entonces, ¿para qué es la Biblia? Pues, entonces, ¿no necesitamos la Biblia o qué? Entonces, ¿cómo es que nos vamos a guiar a nosotros? ¿Cómo nos guiamos? Porque si no lo guiamos por la palabra de Dios, cualquier loco puede venir y le va a decir qué debe de hacer. Entonces, por eso, es más, ni me crea a mí, vaya a la Biblia. Vaya y lea la Biblia. Pero, ¿sabe qué? La gente en El Salvador se dice esto. Huevones, dicen. En inglés dice laziness. No lee la palabra de Dios. ¿Ha leído usted la palabra de Dios últimamente o solo espera que el pastor llegue y Isaías dijo arrepentido, Juan el Bautista arrepentidos y que no sé qué, y ¡pum! La cierran. Ok, que no sé qué, y arrepiéntase pecadores, porque que no sé qué, que no sé cuándo, y bla, 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 y la gente, amén, amén, y que no sé qué, y que deje de hacer esto, y que deje de hacer lo otro, y nunca le trazaron la Biblia, nunca le leyeron la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué los engañan? Porque no leen la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta y después va a decir, va a ir y le va a preguntar a su pastor, hey, mire, ¿y por qué estamos haciendo esto?
¿Por qué lo hacemos? Y le van a decir, no, pues porque así dice el santo, así dice el masón. Así me dijeron en una visión. ¿Ok? Entonces, deja la palabra de Dios a un lado. Y aquí podemos hablar de este tema todo el día. Pero para ir finalizando, ¿por qué hay tantas denominaciones? Porque no quieren obedecer la palabra de Dios, específicamente el Nuevo Testamento para nosotros. Específicamente. No es que el Antiguo Testamento lo desechamos, claro que no. Necesitamos el Antiguo Testamento para entender el Nuevo Testamento. Se complementan los dos testamentos, pero no vivimos el Viejo Testamento, vivimos el Nuevo Testamento. Entonces, simplemente no obedecen la palabra de Dios. No tienen a Cristo como cabeza de su iglesia, de la iglesia de ellos, pues, de las denominaciones. No tienen a Cristo, lo tienen de boca nada más, no verdaderamente. Por eso es que está esos versículos allá en Mateo capítulo 7, donde el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Pero si predicábamos y en su nombre sacábamos demonios, ¿sí? Pero el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. No todas las iglesias, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No. Mucha gente sí dice Señor, sí, 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 Jesús, y hasta tienen ahí dibujitos o lo que sea, o nombres bíblicos, nombre con el nombre del Señor, pero no son iglesias bíblicas. Y ojo, estoy hablando en el conjunto de mandamientos para la iglesia, ¿ok? No estoy hablando de vestimenta, porque la gente va a la iglesia y ¿sabe qué hace? Voy a ver si esto es la iglesia bíblica. No, hombre, esa mujer, mira cómo está vestida. No, aquí esta no es la iglesia verdadera. Aquí no es esto. No, esta no es la iglesia de Dios. Va la otra. No, hombre, ese señor, mire cómo me miraba. Ay, si es que me comilla. No, ahí no es la iglesia de Dios. No estoy diciendo que está bien vestirse como sea, ¿verdad? O los hombres andar curioseando a las mujeres. No estoy hablando de que es incorrecto, ¿verdad? Pero si usted va a basar la iglesia bíblica por los hombres, pues vamos mal por ese lado, porque los hombres todos fallan. No hay ningún hombre perfecto en este mundo. Una iglesia en conjunto con los mandamientos sí es pura, pero hombre perfecto no lo hay. No se fije en la gente, porque al final en la iglesia hay de todo. No se fije en lo exterior, se va a engañar si usted piensa que porque la hermanita que se viste más largo es la más espiritual. Se va a equivocar. El Señor Jesucristo una vez así les dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados, porque por fuera estaban bonitos, pero por fuera estaban muertos. Entonces no me refiero a eso, aunque si hablamos de cómo la iglesia debe de actuar en su familia, en la vida cotidiana, aún en la iglesia, la santidad, la verdad que es muy importante también, ¿sí? Pero ese lo vamos a dejar para otro tema. El punto que quería decirles yo era que no se puede fijar o buscar la iglesia bíblica o que Dios lo añade a la iglesia bíblica pensando en que va a ser una iglesia perfecta, o sea que no va a haber errores. No, somos seres humanos. Hasta cuando el Señor venga por la iglesia, entonces vamos a ser perfectos. Ahorita perfecto solamente es Dios. Solo Dios. De ahí todos los hombres fallan. Tenemos cierta perfección, pero por lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Pero no hemos alcanzado la perfección completa. Nos falta todavía. Vamos por ese camino y hasta cuando el Señor venga. Así que lea la palabra de Dios
y se va a dar cuenta si está en la iglesia bíblica o no está en la iglesia bíblica. Compare los mandamientos para nosotros como iglesia con lo que está haciendo donde usted se congrega. Compárelo. Oh, pues si de verdad quiere, pues encontrar y ser salvo, ¿verdad? Y encontrar esa iglesia bíblica. Pero si no, no ha pasado nada, ahí quédese. No se preocupe. Piense lo que te piense. Pero no se, en aquel día no voy a decir que no le dijeron. Así como le dicen a la pobre gente, arrepiéntese, pues si no, porque si no va para el infierno. Eso mismo les digo yo a ustedes. Gente religiosa que está en congregaciones, en denominaciones, si no se arrepienten y cambian, y si no cambian ese conjunto de mandamientos y hacer lo que la Biblia dice, si no cambian a hacer lo que la Biblia dice, ustedes van para el infierno también. Y lo peor de todo es que diciendo que son cristianos y iglesia cristiana, eso es lo peor de todo. Eso es lo más triste. Van por mal camino con el nombre de ser cristianos, de ser siervos del Señor. Así que con eso termino entonces. La iglesia, hay una iglesia bíblica, pídale al Señor, busque del Señor, lea la palabra de Dios y el Señor, si de corazón usted está buscando al Señor, el Señor va a encontrar un medio para que le enseñen la palabra, su palabra, y le enseñen el camino correcto. Dios les bendiga.